escuchado el colectivo travesti trans, se sancionaba la Ley de Identidad de Género, 26.743. Era la primera vez que el Congreso de la Nación legislaba para el colectivo. Por primera vez las travestis, transexuales, transgéneras, somos invitadas a la mesa democrática. El Estado reconoce en nuestros propios términos quiénes somos, digamos, ¿no? Y sobre todo en un país que tiene todavía abiertas las heridas de lo que significa la sustracción de identidad, la negación. En ese momento nadie hablaba y estaba muy sola, porque las compañeras me decían que yo estaba loca, que cómo iba a ir a pelear una identidad en una provincia donde jamás nos habían dado absolutamente nada. Y yo iba todas las semanas, todos los días, y me sentaba en el pasillo de gobernación, pudiendo querer hablar con el gobernador. En ese momento estaba el doctor Hermes Wiener, hasta que una vez me recibió, me escuchó y vio atentamente la necesidad que yo tenía. Y ellos toman en conocimiento el tema de mi documento. En ese momento el doctor Hermes Wiener crea el primer decreto de la provincia de Santa Fe que reconocía el derecho a la identidad basándose en la fundamentación que le daba el fiscal de Estado. Se hablaba del trabajo, pero no como una pelea de un cupo, sino se hablaba de trabajo, la necesidad laboral del colectivo travesti trans, y que eso generaba muchas situaciones de violencia. Y yo me largué a llorar porque en ese decreto figuraba que yo vivía de una tarjeta alimentaria que eran solamente 100 pesos. Yo tenía que vivir, comer y desenvolverme en el sistema educativo con 100 pesos por mes. La jueza lo firma el 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra las Mujeres, mi documento. Y a mí me lo entrega en un acto público en la Casa de Gobierno. El actual gobernador en ese momento ya había cambiado la gestión, el doctor Antonio Bonfatti. Un orgullo saber de que por primera vez las puertas del Poder Ejecutivo y la Casa de Gobierno se abrían para todas mis compañeras. A partir de ese momento nuestras vidas iban a empezar a cambiar, o por lo menos era lo que estábamos intentando hacer en ese momento, cambiar la vida y la realidad de un montón de compañeras. 10 años atrás, un 9 de mayo, un poquito antes, estaba en mi pueblo y veía por la televisión de la ley de identidad de género que se hablaba, que se estaba debatiendo, que se había aprobado ya una parte y que bueno, faltaba y que ese 9 de mayo se iba a aprobar. Y yo decía, bueno, tengo que ir, tengo que estar ahí porque cuando yo sea candidata a presidenta comunal, en mis pasacalles van a poner el nombre que me asignaron mis padres al nacer. Y era como, yo tenía ese sueño y que después, muchos años después lo cumplí. Y llegué a la plaza, una mañana soleada, no había nadie, yo no conocía a nadie, y yo estaba ahí sola, no entendía nada, sé que estaba ahí. Y en un momento había un grupito de compañeras trans y se acercan y me dicen, hola, yo soy Pamela, soy de Santa Fe. Fue un día largo, de mucho debate, con algunos gritos de gente que pasaban por atrás y nada. Y yo veía a Luana que estaba, a todas las compañeras, a Diana Zacayán, que estaban en ese escenario y gritaban. Y yo decía, no puede ser que yo esté viviendo todo esto. Hasta que en un momento de la noche, esa plaza de dudas se llenó de alegría, se llenó de fiesta, de música. Y no lo podía creer. Y miraba el Congreso y decía, bueno, ya está, ya está. Yo, si bien era joven todavía, voy a tener mi identidad, que es lo que tanto busqué. Lo que tanto quise. El 9 de mayo de 2012 fue promulgada la Ley 26.743 de Identidad de Género, que reconoció por primera vez en el mundo el derecho a tener la identidad sexual autopercibida en el documento nacional, así como el acceso a la atención sanitaria integral de personas trans.
Es el sueño de 42 años. Yo tengo noción de mi masculinidad desde los 4 años. Es el sueño de 22 años de esperar para poder casarme, porque hace 22 años que estoy enamorada y me quiero casar, tengo un hijo y nunca pude hacerlo. Es el sueño de muchos. Resultan 55 votos afirmativos, una abstención. Se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo. Hubo falta de identidad que significó en nosotras una impunidad sobre nuestros cuerpos. Ser trans, no tener identidad, significa que cualquiera puede vulnerar tus derechos, que no existe derecho humano, no existe el derecho humano a la justicia, porque cualquier ciudadano y ciudadana en este país se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Cualquier hombre trans, cualquier mujer trans es culpable hasta que pueda demostrar que es inocente. En este lugar, hace 10 años atrás, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner entregaba los primeros DNIs a compañeros y compañeras. La Asociación Civil Varones Trans y No Binarios Santa Fe es una asociación con personería jurídica que nos constituimos alrededor del 2018 con la de la ley, pero que nos empezamos a reunir a finales del 2017. Después de un encuentro de transmasculinidades que había organizado la Subsecretaría de Diversidad, bueno, nos pusimos en contacto con Pamela, nos ofrecen en ese momento el centro de día trans, bueno, y a partir de ahí surgimos. Todos los jueves nos empezamos a reunir, cada vez éramos más, todos los jueves aparecían compañeros y compañeras nuevos, en ese momento era solo Varones Trans Santa Fe. Después de un tiempo que los compañeros no binarios llegaron, nos dimos cuenta que era necesario visibilizarles y nada, cambiamos el nombre. Hoy la organización también está compuesta de niñas trans y adolescentes, feminidades trans. Nos reunimos con ese fin, poder visibilizar las problemáticas que atraviesa el colectivo. Después surgieron actividades con las reuniones de familia, todos los meses hay una acá en Santa Fe, acá en Rosario y una en Santa Fe también. Creo que falta voluntad política para que las cosas se den en otro nivel, en otro plano. Y ese es el impacto que necesitamos, que necesita el colectivo. Que la ley, más allá de las resoluciones ministeriales, sea algo que se cumpla en las escuelas, que los profesores y las profesoras dejen sus prejuicios de lado y respeten una decisión importante como es la de la identidad. Me llamo Juan Pablo, todo el mundo me dice Juanpa. Es interesante que primero vino el apodo y después vino el nombre. A mí me gustaba que me dijeran Juanpa y dije, bueno, Juan Pablo. Y ese es el nombre que quedó en el documento. Soy una mujer trans de 61 años, sobreviviente de la peor época de la Argentina, la dictadura. Mi nombre es Estefan, soy parte de la Asociación Varones Trans y No Binarios Santa Fe y soy venezolano.
Santiago quizá más. Varón trans, papá trans y presidente de la Asociación Civil Varones Trans y No Binarios Santa Fe. Nunca pensé siquiera que dentro de Latinoamérica existiera algún país con alguna ley que, digamos, tuviera contemplada la identidad, la libertad y cosas por el estilo. Nunca siquiera lo pensé. El comentario era que se estaba gestando todo esto, ¿no es cierto? Y yo no lo creía, porque claro, soy de otra generación, yo nací en el 1960, entonces me parecía como imposible. Todos los noticieros, los diarios, todos hablaban de la ley y bueno, y se conocían estos discursos de odio. Creo que fue una de las cosas que más me impactó y más me asustó también. En caso de Venezuela, nosotros somos tomados más como un estilo de vida que como ciudadanos que forman parte de una sociedad y que tienen que estar contemplados en una constitución. También quiero aclarar de que la postdictadura siguió de la misma manera, o sea, persiguiéndonos, encarcelándonos, una discriminación social total, nos trataban como delincuentes en todos lados. Cuando llegué a Argentina, digamos que obviamente mi primera instancia fue estudiar la ley, porque era parte de lo que era y era de las cosas que quería hacer. Me había acercado a la Asociación de Varones Trans y ahí fue cuando todo empezó, cuando me enteré que podía pedir en la escuela que cambiaran el nombre de la lista y pusieran mi nombre autopercibido. No conocía la cultura argentina, no sabía el recibimiento que iba a tener y eso me generaba más ansiedad y miedo, porque pensé que en caso tal el ciudadano argentino era el único que podía optar por este tipo de leyes. Luego de estudiarla, de asesorarme, de que me dijeran y me aclararan que yo también podía estar dentro de esa ley, para mí fue un total logro porque venía de un país en donde ni siquiera se vislumbraba el hecho de contemplarnos a nosotros en las leyes. La primera vez con cosas de la escuela, después mi mamá fue a hablar, yo no leí la ley en ese momento, creo que tenía 13, y fue mi mamá. Les mostró la ley a los directivos, que no tenían ni idea, nunca les había pasado. Por eso tengo toda la buena onda, la leyeron, dijeron sí, está bien, y cambiaron el nombre en la lista y en la libreta también. Y ya te lo vuelvo a decir, como que no lo creía, y después, bueno, cuando me lo hice, sí, cuando me estaba haciendo el documento, me sacaron la foto, qué sé yo, la persona que me estaba haciendo el documento me dice, ¿estás emocionada? Sí, claro, digo yo, ¿cómo no voy a estar emocionada con tantas cosas que hemos vivido, ¿no es cierto? Soy Jovi, cantante y guitarrista de Vomita and Glitter y coordinador de la Asociación Civil Varones Trans y No Binarios de Santa Fe. Mi nombre es Sabrina René, soy mamá de Luca, un varón trans de 5 años. Sigue siendo difícil a 10 años de la ley porque creo que a veces dentro de lo cultural no se remarca mucho esto de capacitar con capacitaciones de género y diversidad sexual a los trabajadores de la cultura también. Entonces nos encontramos por ahí con que tenemos que tomar la decisión si habitar ciertos espacios, por ejemplo ir a tocar, hablando de la industria musical, pero habitar esos espacios conlleva a estar expuesto a un montón de violencias. Los obstáculos los encontramos a diario en la sociedad misma. Lo que más choca es la pregunta de todo el mundo, pero tan chiquito, y después a nivel institucional. Ahí el obstáculo es constante porque todo el mundo desconoce sobre la ley de identidad de género. Seguimos viendo hasta el día de hoy que los grandes festivales o los grandes eventos culturales siguen siendo siempre las mismas bandas en los escenarios, no hay personas del colectivo travesti trans y creo que eso hace que sea bastante excluyente para nosotros, porque si vamos a ir a un lugar donde no nos van a estar respetando ni siquiera nuestros pronombres ni nuestras identidades, no es fácil el acceso para nosotros si eso sucede así. A 10 años de la ley de identidad de género, el primer obstáculo, creo, es el tema de que es una ley que no tiene presupuesto, para empezar, y después de ahí todo lo que surge. Si bien es una ley que es amplia en derechos, no es una ley que tenga una implementación real hoy. No solo en Rosario ni en Santa Fe, en Argentina. No existe la salud integral, no hay un abordaje a las niñeces, a las adulteces tampoco, adultos mayores
hoy no tienen ningún tipo de contención. Luca es un niño que tiene patologías porque nació prematuro extremo, por lo cual necesita un carnet de discapacidad, y a la hora de ir a renovarlo tuvimos problemas porque no teníamos hecha la rectificación de la partida de nacimiento, no tenemos un DNI a nombre de Luca todavía. Como varón trans veo muchos obstáculos en el acceso a la salud. Siempre es como que estamos armando esta red entre compañeros de cuáles son los centros de salud cuidados, cuáles no, cuáles son los profesionales que no violentan. Y bueno, creo que ahí hay un fallo porque no es que podemos ir a cualquier centro de salud, a cualquier hospital. Cuando yo me lo hice al documento, pusieron, bueno, Viviana Blasón, sexo masculino, o sea, la M. Y después pregunté a otras chicas, no, a mí es femenino, mira F, otra, viste, ni ellos tampoco sabían qué escribir en el documento. A mí no me molesta porque yo no tengo ningún problema con mi sexualidad, pero hasta ellos mismos no sabían qué escribir en el documento. Siempre hay que estar un poco, por más que pasaron 10 años, con la ley de identidad de género bajo el brazo. Siempre tenés que tener preparado el artículo 12, presentarlo, explicarlo del DNI, que no podés decirle el nombre anterior, cómo se hace. Cumple 10 años, pero todavía hay que mantener y aplicar lo que se ha conseguido y obviamente seguir consiguiendo lo demás, pero sin olvidar que se tienen que aplicar las cosas que ya están. La ley la conocía como ciudadana, no la había estudiado a fondo como me la estudié ahora, no, jamás pensé que podía llegar a necesitarla. Pero nada, creo que es una de las herramientas que hoy en día nos acompaña a diario en la crianza y en la cotidianidad de Luca. La ley de identidad de género vino a cambiar un montón de vidas, un montón de vidas. Por suerte no me crucé con nadie que me haya negado, me haya dicho que no. Siempre consideré que tuve mucha suerte en eso. Es un poco triste que eso sea tener suerte. A mí a partir de la reparación fue un antes y un después. Porque antes, yo hasta los 50 años me prostituí en la ruta. Y claro, bueno, la edad, obviamente, ¿no es cierto? Todo tiene su tiempo. Y a veces ya no hacía ni para el taxi, ni para volver. Y hoy no tengo necesidad de prostituirme, pago mi alquiler, vivo tranquila, soy feliz, con mi gata en mi cama, durmiendo. Hoy, después de 10 años, decirle que lo logramos, que le cambió muchísimo la vida a un montón de compañeros y compañeras, que falta muchísimo todavía, y como yo siempre lo digo, vengo de la política, se necesita voluntad política para un montón de cosas, pero que se lograron. Soy feliz porque puedo caminar por la calle libremente, porque nos podemos reunir con amigas y salir a tomar un café y sin que se nos cierren las puertas o que pase la policía y nos lleve presa. Hoy Viviana Blasón, una mujer de 61 años de edad, trans, es feliz. De acá a 10 años sueño que Lucas se encuentre con una realidad que no lo lastime, con una aceptación que le permita ser él, con una libertad que lo deje expandir su ser y pueda llegar muy lejos. Podamos ser artistas, políticos, doctores, músicos, sin que llevar la palabra trans en la frente sea nuestra única manera de vivir, en donde seamos más que solo persona trans. Quiero que dentro de muy poco tiempo, toda esa lucha de las Baudraco, de las Zacayán, de todos los compañeros y compañeras que han quedado en ese camino, que sea realmente toda esa lucha se refleje en un montón de cosas. Con que toda la sociedad quite el peso sobre nuestros cuerpos, que las niñeces sean libres, que estén libres de todo tipo de violencias. Que no haya más un Tehuel de la Torre desaparecido en democracia. Lo que no pudimos disfrutar, lo que no pudimos vivir, lo que no pudimos ser cuando éramos niñas y que hoy esos niñes nos están dejando
y nos están dejando volver a soñar. Muchas de nosotras ya no vamos a estar dentro de 10 años porque no sé cuánto vamos a poder seguir resistiendo, pero que lo hicimos todo y lo dimos todo y nos quedamos en el camino y que hay un montón de derechos que hay que seguir conquistando y que ellos son nuestro futuro, ellos son nuestra luz y son nuestra energía para seguir viviendo. Que no rechacen tu identidad en tu escuela, que no tengas que ir a pedir una y otra vez que te respeten y que respeten la misma ley. Espero igualdad, pero una igualdad de verdad, no obligada o impuesta, ¿viste? Espero un cambio social, un cambio de mentalidad, o sea, que nos vean como personas, como iguales. Si me lo pongo a pensar, voy por la puerta de atrás y me echo a llorar. Me llamo Juan Pablo, soy un chico trans de 15 años y hoy, como hace 10 años atrás, vamos a seguir levantando la bandera de las personas trans para luchar por todo lo que falta. Cuando no quieres cantar, si sentido no encontrás, el tiempo va para atrás y esperar.